Hola, buenos días compañeros y amigos, les habla Lina María Restrepo. Vamos a iniciar con el módulo de miembro inferior. Anteriormente vimos el miembro superior hasta la parte de irrigación. En una edición más adelante haremos la revisión de la anatomía de superficie y las correlaciones clínicas de cada uno de los sistemas que hemos venido revisando. Al igual que el miembro superior, el miembro inferior cuenta con una porción fija, ¿sí?, que sería la cintura pélvica, y una porción libre, la región del muslo, pierna y pie. Estas regiones entonces comunicadas entre ellas por la articulación de la cadera, articulación del rodilla y articulación del tobillo. El miembro inferior cuenta con muchas similitudes respecto al miembro superior que vimos anteriormente, solo de que éste sacrifica su movilidad a expensas de brindar mayor soporte para mantener la postura erecta en bipedestación. Además de mantener pues la postura en bipedestación, es su función más importante, entonces cuenta con brindar la locomoción o desplazamiento del organismo vivo. Debido a estas funciones de los miembros inferiores, entonces cuenta con unos músculos mucho más robustos y voluminosos, con la disposición de las fibras musculares de tipo compuestas, peniformes y semipeniformes, para tener una mayor resistencia, a diferencia pues de las fibras de los miembros superiores, que mayoritariamente son longitudinales, para una mayor velocidad y agilidad en el movimiento y fuerza. Y lo otro es que las articulaciones en los miembros inferiores tienen unos rasgos determinantes que le dan mayor primacía a la estabilidad que a la movilidad. Comenzaremos entonces, como lo hemos venido haciendo, por la parte ósea, ¿sí? Entonces los huesos de los miembros inferiores pertenecen, al igual que los del miembro superior, al esqueleto apendicular, ¿sí? Tenemos entonces las cuatro regiones. La primera, cintura pélvica, que conforma la porción fija, formada por el hueso coxal, que es una sinostosis, ¿sí?, una articulación tipo sinostosis de tres huesos. Tenemos en la región del muslo al hueso más largo del cuerpo, que sería el fémur. En rodilla tendríamos la patela o rótula, a nivel de la pierna la tibia con la fíbula o peroné, y a nivel del pie tendríamos entonces lo que es los huesos del tarso, metatarso, y los dedos formados pues por las falanges, de una manera muy similar a como ocurre en las manos, ya lo veremos más adelante. Entonces, a nivel de la cintura pélvica, formada por la región glútea y la articulación de la cadera, tenemos primeramente el hueso coxal. El hueso coxal, entonces, lo orientamos de tal manera en que su componente pubis quede en la parte más anterior, ¿sí?, en un mismo plano que la espina ilíaca anterosuperior. Desglosemos cada uno de sus componentes entonces de este hueso coxal. Hay una reglita que me he inventado yo, o de pronto no es de mi invención, pero me parece pues como lógica, y entonces es partiendo de el acetábulo. Entonces el acetábulo es una concavidad formada por la unión o la sinostosis de estos tres huesos, que son el ilíaco, el pubis y el isquión, y entonces lo que me imagino es que le trazo una línea por la mitad, ¿sí?, y toda esa mitad superior del acetábulo hacia arriba corresponderá al hueso ilión o ilíaco, y de la mitad hacia abajo, la mitad inferior, entonces serán los otros dos huesos correspondientes al pubis y al isquión.
¿Cómo diferenciaría entonces estos dos? Haría entonces ya un mismo trazo, pero a partir del agujero obturador, que el agujero obturador es formado por estos dos huesos, la sinostosis de estos dos huesos, el pubis con el isquion. Y en esta oportunidad hago un trazo, pero vertical, partiéndolo por la mitad, y la mitad anterior corresponde al pubis, que es plana, delgada y triangular, y la mitad que es gruesa y redondeada corresponderá al isquion, ¿sí? Entonces tendría el ilión, el pubis y el isquion. Ubicamos entonces, para revisar cada uno de ellos, el ilión en su posición anatómica se encuentra en un plano sagital. Tiene una cara medial o interna mirando pues hacia las vísceras y una cara lateral. ¿Cuáles son sus componentes? Entonces tenemos una gran cresta o curvatura que corresponde a la cresta ilíaca. La cresta ilíaca se encuentra delimitada entre dos prominencias, la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca postero-inferior. Y bajo cada una de estas encontraremos más o menos un dedo o media pulgada por debajo las contrapartes inferiores. Entonces tendríamos espina ilíaca antero inferior y la espina ilíaca postero inferior. La cresta ilíaca cuenta a su vez con un labio interno y un labio externo. Sobre este labio externo entonces se encuentra el tubérculo ilíaco. La parte más alta de las crestas ilíacas entonces coincide con la apófisis o proceso espinoso de la vértebra lumbar 4. Es un punto de referencia anatómico importante para las punciones para realizar una punción lumbar o la aplicación de una anestesia raquídea. Una correlación, pues más adelante profundizamos en ello. Veamos por su cara medial, entonces cuenta con la fosa ilíaca, ¿sí? De donde se originará pues un músculo que le da ese nombre, músculo ilíaco. Tenemos esta superficie, es la carilla articular, para hacerlo con las crestas laterales o alas del sacro y la tuberosidad ilíaca. En su aspecto lateral, pues lo más importante, porque no mencionaré todos los detalles anatómicos de cada uno de los huesos, cuenta entonces con una línea glútea inferior, una línea glútea anterior y una línea glútea posterior. Y esto correspondería al cuerpo del ilíaco, que contribuye a formar el acetábulo, que es la concavidad por donde empecé a revisar este hueso. Esta zona lateral, donde se encuentran las líneas glúteas, que será pues como el sitio de origen de los músculos glúteos a revisar más adelante, también en conjunto la denominaremos ala del ilíaco. Seguimos entonces con el pubis, ¿sí? Entonces, el pubis cuenta con una rama superior, una rama inferior. Entre ambas se encuentra el cuerpo del pubis, que con el del lado opuesto formarán una articulación tipo anfiartrosis o cartilaginosa, que sería la sínfisis del pubis. Y sobre este cuerpo del pubis se encuentra el tubérculo del pubis, donde se inserta pues el ligamento inguinal. Otra característica importante es que sobre este rama superior del pubis se encuentra una línea que es el pecten del pubis, que junto con la línea arqueada en la cara medial del ilión formarán la línea iliopectínea, o antiguamente pues
llamada innominada. Esta línea arqueada, innominada, iliopectínea es de trascendencia porque marca el punto fronterizo entre lo que es la pelvis mayor o falsa y la pelvis menor o verdadera. Finalizamos con el isquión, ¿sí? Que es el hueso que se encuentra en la parte posterior inferior, y el isquión entonces cuenta con una parte gruesa, voluminosa, que corresponde al cuerpo. Adyacente a este cuerpo tenemos la espina ciática o isquiática. Su parte más relevante o prominente sobre la cual nos sentamos es la tuberosidad isquiática y su rama isquiática, que junto con la rama inferior del pubis la podemos denominar pues todo en conjunto la rama isquiopúbica, ¿sí? Es el conjunto de la rama púbica inferior con la rama del isquión. Estos tres huesos, entonces, como mencioné en un principio, vamos a hacer aquí un trazado sencillo. Están unidos o comunicados por una articulación tipo sinostosis, es decir, una articulación tipo sinartrosis o inmóvil, y que se consolida o se cierra más o menos entre los 14 y 16 años de edad. Por último, entonces les recuerdo la orientación del coxal, que puede ser pues un poco complicada, y es que en el mismo plano coronal vamos a encontrar al tubérculo del pubis, ¿sí? Y la espina ilíaca anterosuperior. Este hueso coxal que forma la cintura pélvica, entonces las articulaciones que forman, además de las que se forman entre sus componentes, forman también articulación sacroiliaca, que es de tipo anfiartrosis, y es la articulación que se encarga de transmitir todo el peso desde el tronco hacia las extremidades inferiores en la posición de bipedestación. La sinostosis que mencioné, la sínfisis que mencioné entre los dos cuerpos del pubis, y una articulación móvil esferoidea, que sería la articulación de la cadera o coxofemoral, entre el acetábulo, que es donde se encuentran los tres huesos, y la cabeza del fémur. A diferencia del hueso coxal, que es un hueso plano, por si no lo había mencionado, y que es muy rico pues en hueso esponjoso, del cual se extrae muestras de médula ósea, el fémur es un hueso largo, el más largo de nuestro cuerpo. Entonces, el fémur forma el esqueleto de la región del muslo, que tiene pues tres compartimientos musculares. Como es un hueso largo, entonces cuenta con una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Y en este orden revisaremos sus componentes de mayor relevancia. En su epífisis proximal, entonces, se encuentra desde más proximal hacia distal está la cabeza, y en la cabeza encontramos una fosita que es donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, que viene desde la fosa acetabular, ¿sí? O ligamento redondo, que sirve pues para darle mayor estabilidad a esta articulación que es móvil, pero no tan móvil pues como lo es la articulación del hombro. Luego de la cabeza, entonces, o entre la cabeza y la región de los trocánteres, encontramos el cuello anatómico, que este cuello anatómico es un cuello en su relación pues con la cabeza más delgado en comparación pues a lo que ocurría en la región del húmero. Tenemos el cuello anatómico. Luego del cuello anatómico viene en la parte lateral, más proyectado hacia posterolateral, el trocánter mayor, ¿sí?
Y en diagonal y hacia inferomedial encontramos el trocánter menor. Aquí los trocánteres, a diferencia pues de los tubérculos en el húmero, los trocánteres tienen una proyección más posterior que lo que ocurría pues en el hueso que estoy comparando del miembro superior, que se proyectaban más los tubérculos hacia la parte anterior. Sin embargo, pueden ser palpables estas prominencias óseas. Entre los trocánteres, entonces, hay otros dos accidentes. En la parte anterior, ¿sí?, muy sutil, la línea intertrocantérica, y en la parte posterior, muy prominente, la cresta intertrocantérica. Y a nivel de esta cresta, entonces encontramos la fosita trocantérica y el tubérculo cuadrado, que serán sitios de inserción muscular de trascendencia pues a mencionar en adelante. Hasta ahí llega como la zona intracapsular articular de esta articulación coxofemoral, pues, que esto suena pues como redundante, me disculpan. Y de ahí en adelante comienza entonces la diáfisis o cuerpo del fémur. Hay autores que mencionan que bajo esta región trocantérica está el cuello quirúrgico, ¿sí? Hay autores que pues, hablan de esta como el cuello anatómico y esta el cuello quirúrgico, o simple y llanamente cabeza, cuello, trocánteres, no mencionan un cuello quirúrgico, sino que de ahí en adelante pues comienza a partir de los trocánteres hacia distal la diáfisis de este hueso. En la diáfisis entonces es interesante en su parte posterior mencionar encontramos entonces que viniendo del trocánter menor está la línea pectínea y bajo el tubérculo cuadrado, viniendo pues como continuándose del trocánter mayor, está la tuberosidad glútea. Y estos vienen hacia abajo y entonces se formará la línea áspera con dos labios, uno interno y uno externo. En la parte de la epífisis distal del fémur tenemos, apreciados muy bien en su parte posterior, se encuentran los cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Y estos tienen unas prominencias, ambas palpables en la región pues, próxima a la rodilla, que serían los epicóndilos, unas salientes pues, de estos, entonces sería epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Entre ambos encontramos una depresión o concavidad que corresponde a la fosa intercondílea. Si nos dirigimos a una visión anterior, pues todo esto corresponde al cóndilo, ¿sí? Todo esto corresponde al cóndilo. En la parte anterior encontramos una superficie articular denominada la tróclea, que es la que se va a articular con la patela, formando el componente patelofemoral de la articulación de la rodilla. Para terminar, adyacente al epicóndilo medial del fémur, encontramos aquí, pues se observa de una manera muy sutil, pero en la vida real es un poco más relevante, el tubérculo del músculo aductor, sería pues el aductor mayor. Jóvenes, entonces con esto terminamos este primer videíto de la serie de miembro inferior. Esperamos que estén aprovechando y disfrutando de este material que se facilita pues con muchísimo gusto y sigan entonces el curso en el blog. Cordial saludo y abrazo para todos. Hasta pronto.